Bonjour a tutti quanti, amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, ingenuos e inteligentes. Cambié lo de ingenuo por sugerencia de un amigo que es el responsable de que estemos haciendo este video, porque es una satisfacción enorme poder por lo menos encontrarnos una vez a la semana para repasar todo lo referente con Cuba y la desgracia que los Estados Unidos de América, el Estado Profundo y la CIA nos han implantado con la Revolución Cubana, dirigida por ese, digamos, actor llamado Fidel Castro, soportado por otro grandísimo actor y que también fue un dictador llamado Fulgencio Batista. Así que sin más lo presento. De La Habana al Escambray, el guajiro natural, don Nelson Machín Viera. Buenas noches, Nelson. Diga usted, ¿cómo estamos? Gracias. Aquí alegre de estar contigo, Elito, porque me impresiona mucho, me impresionan tu dignidad y tu valor. Cosas que pocas veces se mezclan en un individuo, y más siendo cubano, con todas las enfermedades que padecemos, todo lo que nos han inyectado, todo lo que nos han metido en la cabeza. De verdad que así hay pocos. Pero guajiro, tú sabes una cosa, chico. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Tú sabes que a mí me gusta hablar mucho contigo porque tenemos muchas cosas en común, Pero una de las mejores cosas que tenemos en común es la lógica. Porque yo estoy seguro que a nosotros dos lo que nos unió fue la lógica. Y es la técnica que yo utilizo para hacer cualquier tipo de análisis, ya sea político. A mí no me gusta hacer análisis ideológico y siempre lo digo en mis videos. Yo trato de separar las ideologías de mis análisis, porque en el momento que tú introduces la ideología, pues contaminas el análisis. Para que un análisis, en mi opinión, sea un análisis creíble, un análisis bueno, pues hay que liberarse, despojarse de cualquier tipo de ideología. Entonces, dicho esto, diga usted, profe, la Biblia escambrayana, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hacer hoy? ¿Qué cosas? ¿A quién vamos a destripar hoy? Bien. Primero un matiz acorde con esto que estabas hablando. Hubo un detective, no sé si es el invento de Sherlock Holmes o quién, que para descubrir sus casos aplicaba la lógica. No recuerdo su nombre. He querido preguntarle a mi amiga Yulidi, porque ella en un programa lo nombró, que quisiera saber el nombre de ese, porque en un libro que estoy escribiendo hago alusión a él, pero me gustaría decir su nombre. Y entonces, bueno, Elito, hoy vamos a, que es algo que ya te propuse, ¿no?, fuera de cámara, y quisiera que lo hiciéramos. Hay muchos videos por ahí que desinforman, que son mentiras, pero al descaro. Y el pueblo cubano, como cualquier pueblo, perece por falta de conocimiento. Y entonces esas mentiras, además los hay con un picheo incomodísimo. Siempre que podamos vamos a destripar, y este video de hoy es bueno que los amigos sepan, los que van a escucharlo por segunda vez, porque esto lo hicimos y hubo que cortarlo porque se metió una música con la cual no contaba Elito, y pues se estuvo unas horas en el aire y se quitó. Porque hay una cosa, y esto pues bueno, dilata esto en el tiempo, pero
pero es una lección que una vez me dio un cabrero canario, esto los que crían cabras, lógicamente, me dijo unas palabras que se me quedaron en el disco duro para toda la vida. Esto, la anécdota, mi amigo Luciano dejó su carro trabando un aparcamiento, es decir, un garaje, en la entrada de un garaje, para ir a ver algo que le quería yo mostrar en el almacén de un amigo. Entonces oímos que un carro suena el pito, el claxon, y salimos para allá disparados. Y entonces era un hombre con su camioncito preparado para el transporte de cabras. Y el hombre, cuando Luciano quita el carro, el hombre sale y se aparca un poco más adelante y viene caminando hacia nosotros. Y nos dice, yo dije, ay Luciano, ahí viene el viejo este a mentarnos la madre y a decirnos barbaridades. Y el viejo se nos acercó y nos dijo estas palabras y dio la espalda. Las cosas bien hechas son las que duran toda la vida. Y entonces, esto viene a colación con lo del video, que a mí me fastidia porque ya no será lo mismo. Incluso estuve simpático en un par de ocasiones, algo muy difícil, y no creo que sea igual, pero por lo menos la información que queremos dar para que el que la escuche se le meta en la cabeza y que le dure toda la vida. Y si tiene dignidad y vergüenza y todas esas cosas juntas y quiere pasar el video o decírselo a todo elegante que venga a meterle mentira con respecto a lo que Fidel y Batista eran, que le diga que la lógica de este video le ayude a él a decir que le están diciendo mentira con el cuento de las armas y todo ese lío que si Batista no tenía. Entonces, Lito, este preámbulo creo que es escuela y aquí estoy. Bueno, pero antes de empezar, no antes de empezar, porque ya nosotros empezamos ya. Oye, muchas gracias. El que está a tu servicio soy yo. Oye, pero ya para entrar en materia, entonces estamos de acuerdo que Fidel Castro es un producto completamente construido, preparado, entrenado por la CIA, por los Estados Unidos de América, y Batista fue el hombre que le preparó el terreno en Cuba a partir de su primer golpe de Estado, o quizás un poco antes de aquel golpe de Estado, primer golpe de Estado. Empezó a preparar el terreno para que Fidel Castro se convirtiera en aquel caudillo que el pueblo cubano tanto amó, y sucesivamente para que triunfara la Revolución Cubana y que Cuba definitivamente se convirtiera oficialmente en un laboratorio globalista. ¿Estamos de acuerdo con eso o hay...? Estamos de acuerdo, pero el tema lleva un matiz. Pues fuego. El primer golpe de Estado que dio Batista de la mano de los Estados Unidos, siendo un desconocido, cuando se llamaba Rubén Saldívar. El nombre de las cosas es muy importante y ese es el verdadero nombre del colombiano Rubén Saldívar, que luego matriculó quien iba a ser el suegro de Fidel como Fulgencio Batista. Entonces le buscaron un nombre guajiro y que viene de fulgor, porque Cuba tiene mucho que ver con la manipulación de los Illuminati. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él da el primer golpe en el año 33, que fue el mismo año en que pusieron a Hitler, Fidel era un niño. Fidel había nacido en el 26, que por cierto este año cumpliría 100 años. Y estas cosas dicen mucho porque esta gente juega
con los números, con las fechas, con los nombres, con las edades. Entonces Batista, ya vamos a llamarle Batista porque si digo Rubén Saldívar, mucha gente no va a saber de quién estoy hablando. Claro. Porque a mí me encanta el nombre de las cosas. Batista, cuando da el primer golpe, no lo pueden poner de presidente de Cuba porque su nombre no aparecía por ninguna parte. Es decir, entonces es cuando lo matriculan el suegro de Fidel en el año 39 y el golpe lo dio en el 33. Pero hay un detalle, que cuando él da el golpe, aquel día del año 33, el 4 de septiembre, que ahí tienen la suma que da 13, que a esta gente le encantan, es decir, 4 más 9. El primer golpe no lo ponen de presidente, pero aquel día, como decía, la mujer se acostó, amaneció desayunando con un sargento y se acostó con un coronel, porque ese mismo día se puso los grados de coronel, lo ponen al frente del ejército y a partir de ese momento las elecciones en Cuba están en manos del ejército hasta el día de hoy y el ejército en las manos de Batista. Entonces es bueno saber que Batista fue el rey de Cuba durante 25 años, hasta el día en que le abrió la puerta para que entrara Fidel, que se fue un 1 de enero del 59, que esa suma, ahora no recuerdo bien si da. Y entonces, bueno, esto de los números son importantes para que la gente capte. Esta gente juegan con los números. Números como el 26, el 13, el 11, el 59. Entonces, cuando la suma de la salida de Batista da 26 y la entrada de Fidel da 33, que es un número muy a tener en cuenta. Esto quiere decir muchas cosas, igual que cuando el primer golpe de estado de Batista da 13 y el segundo golpe directo, que es en el 54, en el 52, que es la mitad de 26 y 4 veces 13, que fue un 10 de marzo, estamos hablando de 13 nuevamente, ¿no? Y Fidel asaltó un cuartel con 26 años el día 26 de julio, que es el cumpleaños de la CIA. Y entonces todas estas boberías hay que tenerlas en cuenta para demostrar a quien quiere contradecir que verdaderamente entre estos dos tipos había una simbiosis perfecta. Ojalá y todos los cubanos nos lleváramos como Fidel y Batista. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Batista, que acuérdate también que son del mismo sitio, es decir, Batista es criado en el mismo sitio donde estaba Fidel, en esa zona de Banes, en los terrenos de la United Fruit, que era una empresa encargada de bananizar países en América, en Centroamérica. Y bueno, ahí tienen a Cuba ustedes. Y estos dos elegantes, más el clan Valar, que el papá de los Valar, estos famosos que hay en Miami, que son los reyes de Miami, porque esto se repartió a este tipo de gente, también nació en el año 26, que era el mejor amigo de Fidel, su cuñado favorito, y al cual le vamos a dedicar en estos días un video para destripar lo que una mujer ahí se puso a hablar, hablando mentecateces que no sabe ni lo que está hablando, pero claro, es mucha la desinformación y la mentira, y mentiras que yo también creí. Entonces, claro, ahora, después de haber analizado, de haberle puesto lógica a todo, pues son cosas a atacar. Con respecto a lo que estamos hablando, cuando Batista da el primer golpe de Estado, que se pone al frente del ejército, en el año 33, año en que pusieron a Hitler también, los Estados Unidos, pues los Estados Unidos ha puesto todo en este mundo. Fidel era un muchachito, pero ya en el 40, cuando
se hacen unas elecciones que Batista se dice que las ganó, que no las hubiera ganado jamás en la vida en un país tan racista como Cuba, jamás hubieran aceptado a un indio al cual la gente le llamaba negro, pero Batista es un indio colombiano, pero de los sabrosos. Y el que quiera que le mire bien el careto durante largo rato, que se ponga a buscar fotos y verá que es un indio del Caribe, que no tiene nada que ver con los que hubo en Cuba. Y entonces, la cara de globo es como se le llama a esta gente. Si Botero lo coge, se hubiera puesto las botas haciéndole una dedicatoria. Entonces, brother, ya en el año 40, cuando Batista coge el poder, más o menos por ahí es que le mandan a Fidel para La Habana. Entonces vamos a la lógica. ¿Cómo tú crees que a un muchacho de Oriente lo puedan mandar a estudiar a La Habana si dónde se va a quedar los días libres? Porque el padre de Fidel no era el millonario que nos han pintado. No. Eso es cuento. El padre de Fidel sí pulió mucho dinero por criar a Fidel, pero no para mantener a Fidel. La vida que Fidel se pegó no se la podía mantener el padre. Además tenía varios hijos más, tenía sus problemas en una finca con su mujer. Pues la gente dice, no, el tipo se tiró a la criada de la casa. No fue a la criada de la casa era la madre, era la abuela de Fidel. Y es imposible que la mujer del gallego viera a la madre de Fidel preñada y que no le preguntara quién te hizo eso. ¿Sabes? Son cosas que la gente habla a cáscara de piña sin pensar un rato. Entonces, bueno, ya Fidel, cuando Batista está, que lo ponen de presidente en el año 40, que se ha dicho también, fueron 2 comisiones de cubanos a Colombia, al Carmen de Bolívar, a averiguar si Batista era colombiano. Y ganó la que más dinero llevaba. Y toda la familia de Batista, en Colombia, en el Carmen de Bolívar, quedó amenazada para que se callaran la boca. De hecho, hasta recibieron dinero de Batista cuando Batista estaba en España y no tuvieron valor para ir al banco a sacarlo. Fíjate cómo es la pesca. Entonces, bueno, de hecho, Batista le puso al pueblo aquel la televisión. Se encargó de poner las antenas en el pueblo y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en este momento Fidel es un muchacho que está en La Habana. Entonces tú te preguntas, ¿dónde se metía Fidel? Es decir, porque todos los guajiros que fuimos a La Habana al servicio militar, a estudiar, siempre teníamos alguna casa en La Habana donde nos daban cobijo y nos lavaban la ropa, porque a los machos nos enseñaron que no podíamos lavar ropa y todas las estupideces esas. Y entonces no te queda otra opción que pensar que Fidel se terminó de criar a la sombra de Batista. Luego, y el cuñado, el padre de los reyes de Miami actual. Discúlpame que te interrumpa, porque aquí te voy a recordar algo que viene a colación con eso. El padre el suegro de Fidel, Rafael Díaz Balar, tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Esos 2 varones, ya uno se murió, que los 2 fueron senadores. Y uno ya todavía es senador, el que está vivo. Esos son los nietos, son los hijos del cuñado favorito de Fidel, al cual le vamos a dedicar un desprograma. Okay. Pero el viejo, el que fue abogado, de hecho, el padre de aquellos que están en los Estados Unidos, nació en el año 26 y era otro de los que tenían, por si a Fidel le pasaba algo, para ponerlo al frente de Cuba. Lo mejor de todo es que el viejo, que la Facultad de Derecho de la Florida tiene el nombre del suegro de Fidel Castro. Los cubanos somos los mejores del mundo. Concreta, ¿sabe por qué? Porque el cubano, como ser que nos han enseñado a ser chismoso, ve las cosas como un problema personal. Sí. Entonces dice, lo odiaban a Fidel porque Fidel se templó la hija y después la abandonó.
No, la abandonó, los obligaron a divorciarse porque ellos no imaginaban los planes que iban tan perfectamente y están unidos para siempre en los apellidos de Fidelito, que fue otro que tenían en proyecto para un futuro, pero salió malo porque salió muy buena gente el muchacho. El que se Según suicidó. me han dicho gente. El que se Sí, suicidó. o lo suicidaron. O lo O suicidaron. lo suicidaron. Según me han contado gente que estudió con él en la Unión Soviética, ingenieros nucleares que estudiaron con él, y dice que el muchacho era muy buena gente, que no servía para las barbaridades estas que nos han cogido los cubanos. Y entonces, lo que sí, el viejo este que era en Bane era notario, por eso pudo rematricular a Batista, abogado, juez y alcalde. Y el abogado de la United Fruit, donde Nixon era secretario, donde el secretario de Estado de los Estados Unidos era accionista, hermano del director de la CIA más famoso que hubo, que fue Allen Dulles. Entonces, este hombre tenía... Oye, Guajiro, 3 hijos varones. aprendiste a decir Allen Dulles, ya lo dices bien, Allen Dulles. Yo no sé si lo digo bien. Sí, lo dijiste. Yo lo he hecho para allá, de todas maneras me van a entender, que no, pues lo buscará ahí. Venga. El tipo tenía 3 hijos machos y la hembra, y todos estaban en el desgobierno de Batista, porque hasta la hembra estaba en el Ministerio del Interior de Batista, y eso es bueno que lo sepan, y gobernaban o desgobernaban con Batista y el Partido Comunista. Eso es bueno que lo sepan toda esta gente que en Miami se vuelven locos por los republicanos, por los demócratas, para que sepan de qué estilla viene el palo que tienen por ahí, o al revés, o de qué. ¿De qué astilla viene el palo? ¿De qué palo? No, ¿de qué palo era la estilla que tienen por ahí? Sí, porque la gente está muy equivocada, ¿sabes? La gente se vuelve loca cuando hay alguien que tenga dinero y fama. La gente sigue ahí como corderito y no saben el daño no que se hacen ellos, sino a sus hijos, a los que vienen detrás, que los están metiendo en una esclavitud. Entonces, brother, si tú te pones a analizar bien la historia de Fidel, con esto que nos hemos ido un poco del cuento, pero del tema, pero a la gente esto le gusta. Fidel se terminó de criar al lado de Batista. Además, hay un detalle importantísimo. Fidel casi nunca iba a la universidad. Fidel le llamaban en la universidad el niño de oro de la CIA. Él casi nunca iba a la universidad. Pero el dinero es el dinero. Y cómo es, y la coacción, creo que es la palabra correcta, que te cogen y te dicen, oye, haz esto, y los Estados Unidos hacían en Cuba lo que les daba la gana, hacían y hacen. Mira, el embajador ese paseando por toda Cuba a ver quién ha visto semejante cosa en este mundo, y reuniéndose y dándole perolata, inclusive al aire libre, o sea, free, sin policía y nada, a los grupos, a los disidentes que están en contra del gobierno. Tú cuéntame. No tiene problema, no tiene. No, y también a gente del gobierno, porque hay gente que ha sacado por ahí de todo. Pero bueno, es una burla contra los cubanos, pero no, los cubanos, un pobre pueblo, no se merece eso. Pero por eso es que me indignan cosas como las que hoy vamos a tratar aquí en el videito este que vamos a destripar. Entonces hay un detalle de lógica en todo esto. Todos hemos oído hablar que Batista, cuando en el 52 da el golpe de Estado, era porque había muchos grupos de pistoleros, que había en La Habana tremenda corrupción, una delincuencia. En La Habana no se podía estar tranquilo. Y entonces el pueblo tragó todo eso. Pero qué casualidad que Batista da ese golpe de Estado en el 52 y se acabó toda la delincuencia que había y los pistoleros. ¿Sabes por qué? Porque el jefe de todos esos pistoleros era Fidel, que lo hizo precisamente para abrirle las puertas a Batista, para que después Batista le abriera las puertas a él.
Así de fácil. ¿Por qué se acabaron los pistoleros? Pues porque ya Fidel se pone a preparar con Batista lo del Moncada. Y lo del Moncada es una burla también al pueblo. Si tú lo analizas, 18 carros, 130 jóvenes, armas potentes, porque no eran escopetas de agua, porque si no, no matas con eso a 19 hombres cuando llevas tantos a la muerte. Entonces, todos esos carros, el combustible, el alquiler de una granja, el armamento, el uniforme militar de los soldados de Batista para confundirse. ¿De dónde sale todo eso si no es el mismo Batista el que se lo consigue? ¿Sabes? Entonces, y además no era necesario, si querían, porque Batista le dijo a los soldados del Moncada que él iba a visitar aquel día el cuartel Moncada. Y Batista no visitó nada, lo que le mandó para allá fue a toda esta gente. De hecho, ni Fidel entra en el cuartel y lo salvan los masones y la iglesia católica. Entonces, Lito, ya hemos metido un calentamiento bueno ahí para que a mí me gusta acorralarle la mente al que se me va a tirar al cuello, para que si se tira, que desgrane todo esto y que me diga que todo esto es mentira, que es un sueño mío y que porque no había ni necesidad de atacar al Moncada, porque con toda esa cantidad de hombres que Batista siempre estaba en banquetes, en vanes, podía esperarlo allí o cazarlo en Cuquines. Ellos tienen muchos trucos que cuando vayamos a destripar el videíto que hay por ahí sobre una carta de Ballard, vamos a tocar ese tema más directamente de cómo el mismo... Hay una anécdota, porque hay una foto famosa de Fidel en casa de Batista. Y parece que esa fue la única vez que Fidel fue a casa de Batista. Y que dicen que Batista le dijo a Ballard, no me lo traigas más aquí. ¿Cómo tú puedes creer que un tipo que estaba casado con la hija del rey de Banes, que era la mano derecha de Batista, el suegro de Fidel, con todos esos muchachos metidos en el desgobierno de Batista, ¿cómo tú vas a creer que esa gente no estuviera siempre de fiesta y no iba a ir Fidel? Es claro. Que somos los mejores del mundo. Yo lo digo por lógica. Y Fidel, que era fiestero y mujeriego, a él le gustaba la fiesta más que el caramelo. Entre paréntesis, hay una entrevista, que esto cada vez que yo quería decírtelo, te lo quiero decir en cámara para quienes nos están viendo la busquen, de la hermana de Fidel, de la hermana de Fidel, ¿cómo se llama ella? La que vivió en Miami. Emma. No. Juanita. Hay una entrevista de Juanita Castro, no una, hay dos entrevistas de Juanita Castro. Y en las dos entrevistas, Juanita Castro dijo que la CIA confesó así, ingenuamente, de que la CIA a ella le ordenaba que llevara dinero y armas para la finca de Fidel, del padre Fidel. Para que eso lo dijo ella en una entrevista. Búsquenla, muchachones, búsquenla. Es que ella también fue de la CIA. Fue de la CIA. No, ella lo dijo. Sí, pero toda la vida y el complot con Fidel, la gente se cree que Fidel jamás se vio con esta gente. ¿Y para qué Fidel se hizo su feudo en una isla aparte de Cuba, si no era para recibir allí a todo ser querido? La isla secreta. Que no era tan secreta. Y luego los Yuma, que cogieron a Maduro con tremenda parafernalia, era más fácil coger a Fidel allí. Pero allí era el sitio donde iba todo ser humano con el cual Fidel se quisiera reunir y pasar unos días hablando y, ¿cómo se dice esto? Y conspirando, esa es la palabra correcta, que a mí me cae mal la palabrita, pero no hay otra. ¿Sabes? Acoplándose ahí para ver cómo, y riéndose de nosotros los cubanos. El espía ese que mandaron que se fue para los Estados Unidos, de apellido Sánchez, el espía no, ¿cómo se llama? El guardaespaldas. Ese tipo de gente. El que escribió el libro. Eso, la sacan de escena para que vaya allí. Entonces ya cuando tú ves ese tipo que dice que estuvo al lado de Fidel como 20 años. 20 años. Y tú lo oyes hablando, tú tienes que decir, ¿y por qué el tipo no dice
lo que está diciendo el guajiro este. Es que la misión del tipo era eso, desinformar. Claro. Decir que Fidel era un descarado, todo lo que eso está autorizado, porque como bien dice Servando González, las derrotas de esta gente son las victorias de sus amos. Si tú analizas a Cuba, como está, Cuba es una derrota de Fidel, pero es una victoria del clan Rockefeller, de Bush, de todos los presidentes que han pasado por los Estados Unidos, que toda esa gente pues participó de todo esto, son actores, incluso los hay que lo fueron directamente de cine. Y entonces toda esta gente ha disfrutado de esa victoria, de durante su tiempo, el haber tenido la mejor conexión en el juego con Cuba y los cubanos, como Jimmy Carter, Gerald Ford, masón Jimmy Carter de la comisión trilateral. El mismo Richard Nixon. Mismo Richard Nixon. Nixon estuvo en la boda de Fidel, pero en esto algo bueno es que Ford es el que tiene que ver con la guerra de Angola. Fíjate qué truco este. Estaban hablando de quitarle a Cuba el embargo y no se lo pueden quitar porque al otro día Fidel metió las tropas cubanas en Angola. Fíjate qué clase de truco. Y las tropas cubanas fueron a Angola a abrir la puerta a 17 corporaciones estadounidenses. Los cubanos que estuvieron en Angola no saben lo que se pierden por no unirse. Y hay grupos por ahí de cubanos que dicen que volverían, fanáticos de esto que hay dentro de Cuba, que volverían a Angola si tuvieran que volver. Y no sabe, cuando yo le digo, oye, tú sabes que estaban allí protegiendo petróleo de los Estados Unidos, se cogen unos berros del carajo, pero no se dan cuenta, compadre, de que eso está ahí delante de ellos, que incluso cogían para los pozos directamente de petróleo cubanos que fueran rubios. Y las tropas especiales dentro del uniforme tenían la bandera de los Estados Unidos. Entonces, Elito, creo que le hemos regalado a la gente un buen rato, que podemos entrar en el video. Fíjate que esto daría para hacer 2 videos. Sí, Uno señor. con esto hasta aquí y otro. Además, la gente dice que le gustan los videos que duren 30 minutos y cosas de esas, algo que para mí es complicadísimo. Porque aparte de que hablo mucho, es mi desespero por decir tantas cosas que uno tiene dentro, que uno las ve, que las ha vivido, que las ha visto, que las he escuchado, que me las han mandado a decir para que las depure. Y entonces ese es mi problema, que no sé acotar. Fíjate que fue lo primero que te dije hoy y soy el que ha violado la... Usted es dueño y señor. Aquí no hay ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver. Vamos a caerle arriba al video este. Vamos a cambiar la pantalla. Vamos a ver qué dice este video. Bueno, pues fuego. Esta es la mentira histórica más grande que te han contado. Te dijeron que la revolución triunfó porque Fidel Castro ganó una guerra contra el ejército. Falso. Diga usted, profe. Fíjate cómo el tipo empieza. Esta es la mentira histórica más grande que te han contado. Cuando tú escuchas eso, te quedas petrificado y dices, vamos a ver cuál es la mentira histórica más grande que me han contado. El mundo está lleno de mentiras grandes. Del Vaticano, de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, que es la mentira mejor contada de la historia de la humanidad. Y entonces, ya cuando el tipo empieza con eso, ya ahí él acapara a cualquiera. Eso es algo que este servidor no sabe hacer y que debería de aprenderlo. Entonces, si tú te pones a analizar eso, la mentira más grande que nos han contado los cubanos es que Fidel era enemigo de los Estados Unidos. Esa es la mentira, pero no es solo Fidel, están por ahí para allá muchos más, desde la guerra llamada de independencia. ¿Qué mentira más grande tú quieres? Independentistas que querían anexar Cuba a los Estados Unidos. Estamos locos. ¿Qué independencia es esa? Además era separatismo, pero
Eso no le puedes llamar guerra de independencia. En la asamblea famosa de Guaymaro había 13 masones. Recuérdate de las 13 colonias. Pidiendo, ahí aprobaron el trapo ese que tenemos de bandera anexionista. Y todos eran anexionistas. Eran 15 y de los 15, 13 concretamente, el número 13 eran masones. Y los otros 2 después se metieron en la masonería. Entonces, brother, vamos a seguir a ver... vamos a seguir escuchando el video. Ok, vamos a cambiar entonces. Fidel no ganó ninguna guerra. Fidel llegó al poder porque Estados Unidos le quitó el apoyo a Batista y se lo dio a él. Y esto pasó porque los americanos también fueron engañados. Creyeron en el cuento del rebelde. Diga usted, profe. Ahí está la obra perfecta. Es decir, los americanos, que a mí me cae mal que digan americanos, porque americanos somos tú y yo también. Claro. Estamos hablando de los estadounidenses. Cuando él dice que los americanos cayeron en la trampa porque le quitan el apoyo a Batista y se lo dan a Fidel, pero ¿por qué ellos apoyaron a un golpista que tuvo 25 años al frente de Cuba y haciendo barbaridades, autorizado a robar, todo? ¿Y por qué le ofrecen apoyo a un desconocido llamado Fidel Castro? Y luego, ¿por qué si Batista dio un golpe de Estado a Prío y todas las cosas, entre comillas, tenían que volver a la normalidad, por qué no apoyaron a Prío para que volviera y se instalara en el poder hasta que se hicieran esas cosas que le llaman elecciones? Seguimos. O sea, el que hizo el video, el dueño de este video, no sé, el realizador, el escritor, el guionista, como sea, nos está queriendo hacer creer que Fidel y Batista, los dos engañaron a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos son tan ingenuos, tan inocentes, que se dejaron engañar por Fidel y por Batista, ¿no? No, yo creo que no. Además, vuelve atrás un momentito ahí a ver. Yo creo que debemos de ponerlo. Vamos a despejar bien las dudas. Vamos. Empezamos aquí. Y esto pasó porque los americanos también fueron engañados. Creyeron en el cuento del rebelde demócrata y en marzo de 1958 le clavaron un embargo de armas a Batista. Ok, diga usted. O sea, Fidel, lo que yo entiendo que él me pinta aquí a Fidel, que Fidel y Batista, los dos engañaron a los americanos. Los americanos fueron engañados por ambos. No, yo no lo interpreto así. Creo que vas a tener que ponerlo desde el principio, si de todas maneras es corto. Seguro, pues lo ponemos desde el principio. Ningún problema con eso, fuego. Esta es la mentira histórica más grande que te han contado. Te dijeron que la revolución triunfó porque Fidel Castro ganó una guerra contra el ejército. Falso. Fidel no ganó ninguna guerra. Fidel llegó al poder porque Estados Unidos le quitó el apoyo a Batista y se lo dio a él. Y esto pasó porque los americanos también fueron engañados. Creyeron en el cuento. Diga usted ahora. Es decir, no, ahí no han dicho que Batista engañó a los americanos, como dicen ellos. Ahí lo que dicen es que los americanos le quitaron el apoyo a Batista. Y entonces la gente, ojo, todo ser que me escuche, que me disculpa porque vamos a hablar de algo que yo también lo creí. Es decir, que lo que pasa es que, bueno, ahora intento ayudar para que dejen de creerlo, de que los Estados Unidos le quitan el apoyo a Batista de unas armas que ya Batista había pagado, que se ha dicho de paso, después se las dieron a Fidel. Entonces, la gente cuando oye esto dice, coño, Batista tenía un ejército de 70,000 hombres en calzoncillo, es decir, desarmado. ¿Cómo tú te vas a creer semejante tabaco? Eso, la gente se cree que el ejército de Batista no derrota a 12 carteristas porque no tenía armas. Y óigame, compadre, eso, de hecho, habría que ver con qué arma Fidel se defendió en Playa Girón. Además, Fidel entró a La Habana en un tanque y en la Sierra Maestra no tenía una fábrica de tanques. Pero la cosa no queda ahí. Jamás
Batista utilizó un tanque de guerra contra la llamada invasión que venía a destrozar La Habana. Porque las cosas por su nombre, la invasión a La Habana es una perfección enorme, pero no aquella, la que hicieron después, para invadirla y derrotarla, porque los Estados Unidos, gobernados por los ingleses, le tienen un odio a todo lo que hizo España, que eso es enorme, como allá en Filipinas, que también la rompieron toda Manila, y La Habana la bombardearon quitándole las ferreterías, porque la inteligencia de esta gente es maravillosa. Entonces, aquí, cuando tú escuchas esto, sientes lástima de Batista y lástima por los Estados Unidos, porque Fidel engañó a los Estados Unidos y los Estados Unidos jodieron a Batista. Es decir, y luego, todo lleva a su cosa, Trujillo, el dictador que había en Dominicana, le vendió armas a Batista de una fábrica que había en Dominicana, o hay, creo que se llama San Cristóbal. Y por si fuera poco, cuando Batista estaba ya a punto de pirarse, cuando el Che estaba en Santa Clara, Trujillo le quiso mandar 4,000 hombres bien entrenados y armados para impedir que Fidel llegara a La Habana. Eso se lo mandó a decir con un agregado militar, Maimir, creo que es el apellido del tipo, que tenía Batista en Dominicana, y la respuesta de Batista fue que él no hacía negocios con dictadores, como si él no lo fuera. ¿Sabes? Y luego cuando Batista se fue para Dominicana, que fue a espiar a Trujillo. Por eso lo mataron después, porque Trujillo era el grano en las nalgas de Fidel Castro. Cuando Batista se fue para allí, otro día Trujillo lo llevó, y esto está en un libro muy importante, que escribió Núñez, ahora no me acuerdo el otro apellido, de Pepe Núñez Suárez, o Suárez Núñez, que fue el tipo que andaba con Batista desde el 52 hasta que ya en España no pudo seguirlo más porque se avergonzaba y se fue a fregar platos para New York. Que este hombre de Trujillo llevó a Batista donde tenía un regimiento formado y le dijo: mira, ahí los tiene, general, para si usted quiere regresar a Cuba con todos esos dominicanos a quitar a Fidel Castro del poder. Y Batista eso no le cuadraba, ¿sabes? Eso no, además Batista era un cobarde del carajo. Y entonces le dieron un hombre, tenía armas, lo tenía todo. Esto es un cuento, el video ese es un cuento para, como ya con eso, a que el cubano le encanta, sí, que denigren a Fidel. Sí. Tú quieres tener a los cubanos contentos, di que Fidel es un hijo de puta, que todo lo que tú vas a decir es verdad, pero no digas que era la CIA, porque ya entonces ya empezaste la mierda. Ahí ya la cosa no cuadra. Ellos aquí están también, este que hizo el video también está lavándole la cara a los Estados Unidos, o sea, como quitándole responsabilidad a los Estados Unidos. Total, es que es eso. Pero fíjate que son los buenos, ellos son los buenos, los buenos son los americanos. Sí, Fidel los engañó, Vamos a seguir viendo ahí. Cambiamos pantalla, venga. Del rebelde demócrata, y en marzo de 1958 le clavaron un embargo de armas a Batista. Washington dejó al gobierno sin defensa y le despejó el camino a los rebeldes. Piénsalo por un segundo. ¿Cómo una guerrilla de apenas 3,000 hombres iba a derrotar al ejército nacional de un país entero? Diga usted, ilustre. Eso es sencillo, porque Batista tenía un general que se llamaba Eulogio Cantillo, que estaba entre la Sierra Maestra y La Habana, Colombia, que Colombia es el nombre de los Estados Unidos. Y este tipo fue el que preparó, incluso el jefe de las Fuerzas Armadas de Batista no podía estar presente en las reuniones que Batista tenía con Cantillo. Y entonces este fue el que cuadró la rendición de todos los cuarteles para que cuando Fidel llegara por allí se pusieran el brazalete del 26 de julio y siguieran. Algunos, la mayoría, tenían que quedarse controlando al pueblo porque había que evitar que le hicieran un atentado a Fidel y todas esas cosas. Es decir, todo es que
la gente cuando piensa en un cambio en Cuba no se da cuenta de lo que es un verdadero cambio. Allí el ejército se quedó con Fidel. De hecho, luego, para que disimularan y nadie los llamara batistianos, los mudaron sobre todo para La Habana. Para La Habana. Ahí empezó el cambio demográfico de Cuba, que es uno de los problemas más grandes que tiene Cuba, por no decir que es más grande, es decir, que el que es de un lado estaba en otro. Tú y yo que éramos yo del Escambray y tú de La Habana, terminé en Cienfuegos, ahora tú estás por allá y yo por acá, y todo eso forma, ¿no? Eso forma parte del cambio demográfico, incluso dentro de Cuba. Entonces, estas cosas, todo este tipo fue el que cuadró, el que le abrió camino a la invasión. Hubo un disimulo con un combate, creo que hubo por Camagüey, el de Yaguajay y el de Santa Clara, que todo fue descarrilar un tren y formar allí una masacre por parte de Che Guevara, que se ha dicho, por esos días les regalaron a Batista, los militares de arriba, les regalaron un uniforme de general de lo máximo, como diciéndole, porque eran las Navidades, como diciéndole, ponte al frente del ejército y haz algo, porque Batista no daba órdenes. Batista lo que quería era que Fidel llegara a La Habana y siempre echando el dinero, como cuenta este hombre Núñez Suárez, en cartucho. Dice que Batista guardaba todos los dineros en cartuchos de papel y los metía en maleta. Entonces, brother, vamos a seguir viendo la barbaridad esta. Vamos a seguir. Cambiamos la pantalla. No lo hicieron. El ejército no fue derrotado en el campo de batalla. Los cuarteles y las ciudades se rindieron después de que Batista abandonara el país la madrugada del 1 de... Diga usted, profe. Esto es una verdad incompleta. Los cuarteles es verdad que se rendían, pero se rendían ya estando Batista aún en Cuba, en los cuarteles se rendían, y los pocos combates que hubo en la Sierra Maestra eran de militares que se insubordinaban, que no le hacían caso a Batista, sobre todo los llamados casquitos, que fueron reclutados en aquel momento para eso. Los han ridiculizado, pero según cuenta este hombre en el libro, merecerían la medalla por la forma en que intentaron impedir que los elegantes estos llegaran a La Habana. Y Fidel pasaba más tiempo en la base naval de Guantánamo metido que en la Sierra Maestra. Con Frank Sturgis, Fidel pasaba más tiempo ahí que en la Sierra. A Fidel había que cuidarlo. De hecho, él mismo eligió a un tipo para que dijera que no participara en combates, para que no le pasara a Cuba lo mismo que le pasó con Martí cuando se lo mataron. Fíjate el truquito. Y ese tipo en una reunión dijo eso y ya Fidel no entra más en combate. Entonces son mentiras, como lo de Radio Rebelde. ¿A dónde tú vas con Radio Rebelde con una pila de traste de hierro en medio de una guerra de un lado para otro? Armar un bohío y con los aguaceros que caen en la sierra. ¿Dónde están las antenas para la repetición? A los cubanos nos llenan de mentiras, tío. Somos niños. Somos niños, tragamos todo tipo de anzuelos que nos meten por la boca para adentro. Y ya que estás hablando de eso, te propongo hacer un video de el por qué a los seres humanos, pero sobre todo a los cubanos, les cuesta tanto trabajo creer una cosa que es tan evidente, compadre. Yo no tengo explicación porque las pruebas están ahí delante de las narices de todo el mundo. O sea, es una cosa que... Yo los comprendo porque, ¿qué pasa? Las pruebas están ahí, pero se ha creado un tipo de ser cubano durante los años. Ha sido un trabajo muy importante, que no es un trabajo de ahora. Es un trabajo que tiene más de 100 años, desde las llamadas guerras de independencia, que los cubanos han venido tragando anzuelo. Y entonces, yo mismo cuando impartía clases en Cuba, yo me emocionaba hablando de todas estas basuras, pero yo no sabía la realidad. Y una de las cosas por las que hago esto es porque a mí me duele haberle mentido a mis alumnos. A mí eso me duele. ¿Cómo me voy a quedar con eso dentro si después me he percatado de todo? Y por eso tengo el control de lo que se contaba en Cuba y de lo que ahora cuento. Pero a los cubanos
Mira, tú miras las redes sociales, las bien llamadas redes sociales, ¿verdad? Los pescan. Eso, tú miras los comentarios que hacen los cubanos a favor de los Estados Unidos, cosas que son incoherentes completamente. Además, los hay que yo los conozco personalmente y sé que están mintiendo. Y entonces tú miras eso, tú te guías por eso. Y es para que tú digas, aquí es donde está la respuesta a lo que tú estás hablando. Gente que está engañada y a la vez engaña, porque el cubano no quiere dar su brazo a torcer. Al cubano le da vergüenza decir, oye, me cogieron para el trajín. Por eso mismo yo hice el video que acabo de subir, los orígenes de la desnaturalización del cubano. Porque el problema es que el cubano está completamente desnaturalizado, completamente. O sea, y no solo desnaturalizado, el cubano vive ajeno a la realidad. Es una opinión, me parece que porque la realidad está delante de tus ojos, compadre. Son cosas que tú estás viendo diariamente. Porque si tú estudiaste la historia de Cuba, como la estudié yo y como la estudiamos todos los de nuestra generación, porque los de ahora yo no estoy muy seguro que hayan estudiado la historia. Yo estoy hablando de la historia de Cuba oficial, la que nos enseñaron en las escuelas, que después cada uno, de acuerdo a su inquietud cultural, haya estudiado un poquitico más, un poquitico menos. Bueno, ya eso es cosa pero nosotros en las escuelas, yo estudié en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en el preuniversitario, en la universidad. Yo estudié y en todas, en historia de Cuba, nos decían lo mismo. Entonces, si tú estudiaste historia de Cuba, hay cosas que tú tienes que por lo menos, ya llegado a una cierta edad, cuestionar. O sea, no puede ser que, por ejemplo, que los mambises ganaban todos los combates. Los mambises ganaban todos los combates. Por ejemplo, una cosa banal, una cosa banal. Los mambises ganaban siempre. Entonces, cuando te hablaban de estos héroes, de estos caudillos, de Maceo, Martí, Gómez, Periquito Pérez, todos los generales, coroneles, ellos eran inmortales, te los presentaban como... Y cuando los mataban, era una cosa... Y masones. Y masones, además. Martí era masón. Y ojo, no, Martí traicionó a la masonería, la utilizó. Hay un detalle que es muy importante en esto, de que estos son trucos de la masonería. Los masones... Esto es lo que más me duele a mí tener que hablarlo porque me criaron masones. Los masones entran en este juego y si tienen que disimular como Agramonte que lo mataron y lo que se va es de vacaciones, pues también porque hay un objetivo. Y lo de Céspedes también, hay un objetivo. Entonces, si tú vas a la lógica de las guerras aquellas que nos pintaron, oye, brother, hay que tener unos testículos como un elefante para con un machete en la mano irle arriba a un tipo que tenga una pistola o una escopeta. O un fusil, claro. Eso, oye, brother, y luego, porque yo me pongo en el lugar, a mí una de las suertes que tengo es la de haber sido militar y la de ser guajiro, la de ser de campo. ¿Tú te imaginas dos tipos peleando a machetazo a Máximo Gómez, al traidor que no pesaba ni 60 libras? ¿Tú te lo imaginas peleando a machetazo contra un negro cubano de los que venía con las columnas españolas? Porque en las columnas españolas había más cubanos descendientes de esclavos que españoles, sí, que les llamaban los guerrilleros. Los rayadillos, ¿no eran como le llamaban? Los rayadillos. Los voluntarios, no sé qué, tenían voluntarios también, voluntarios también. Los guerrilleros era una de las palabras. De hecho, a Martí, el que lo remató, fue Antonio Oliva, un mulato. Y entonces, cuando tú te pones a pensar eso, ¿dónde comía esa gente durante 10 años? ¿Cómo tú te vas a lanzar en un caballo contra una columna sobre una sabana, vamos a poner llena de hierba, cuando tú no sabes si ahí hay un hueco? A pelo. Es decir... Caballo a pelo. No. A pelo. No, da igual, eso da igual. Eso, no. Yo digo en el terreno. Tú no sabes si en ese terreno hicieron un pozo. Es decir, te vas a tirar en un caballo por algo que tú no has explorado ni nada. Y luego nunca has oído hablar de alguien que le hayan cortado en la guerra de independencia un dedo a machetazo, ni un brazo. Eso nunca lo has oído. El único mocho de toda esa guerra que fue general fue Machado, que le faltaba un dedo, pero no consta que fuera hasta donde llega mi
mi conocimiento. Entonces, tú analizas eso. Entonces, estamos peleando este y yo aquí, él en su caballo y yo en el mío. Los caballos se asustan con los tiroteos. Los caballos, si tienen testículos, se arrebatan cuando ven una yegua. Si tú y yo estamos peleando y aquí hay otro, no va a hacer el favor de pincharme por la espalda para que yo te deje tranquilo a ti. Son cosas que... Y luego, cuando tú hablas, por ejemplo, las de Napoleón, oye, tú sabes lo que es 500,000 de hombres en caballo. Tú te imaginas la distancia que eso alcanza. Y por la nieve, dónde se hacían la comida, de dónde la sacaban, dónde dormían. Compadre, que los masones nos han hecho unos cuentos preciosos y perfectos y todo eso lo hemos tragado, igual que lo de Cristóbal Colón, todo eso que gracias a Dios fui marinero también para imaginarme esas escenas, que eso no puede ser así. Bueno, no sé si se acabó el video, si seguimos ahí. No, le queda la mitad todavía. Vamos a cambiar la pantalla, fuego. De enero. Los soldados entregaron las armas sin disparar porque sus líderes se habían ido, no porque los rebeldes los vencieran. No fue una victoria militar heroica, fue un vacío de poder. Y aquí viene lo más absurdo. Todo ese caos ni siquiera era necesario. Batista ya tenía fecha de salida, el 24 de febrero de 1959. Faltaban semanas y ya había un sucesor electo. En las elecciones de noviembre del 58, ganó Andrés Rivero Agüero. Diga usted, profe. El tipo está pasándole la mota a Batista. Y que hubo elecciones y que ya había un hombre, es decir, que Fidel no se tenía que poner. Cuando en Cuba te crean caudillos, como ese que a ti te gusta como habla. Tu amigo Ferrer. Porque tú hablas parecido a él. De vez en cuando tú me recuerdas a Ferrer. No, yo no soy un premeditado. Al contrario, mucha de esta gente se inventa un estilo para hablar. Lo que pasa es que me esforcé siempre por un poquito mejorar la dicción. Y él, pues, él es un tipo bien trabajado. Ese tipo lo han preparado bien para lo que está haciendo. ¿Sabes? Entonces, si aquí te están hablando de unas elecciones y que ya Batista se iba a ir en febrero, pero ¿quién le dijo a un golpista que tenía que hacer elecciones cuando en realidad si tú querías frenar a Fidel le hubieras puesto a Prío? Pero le traigo a Prío, lo pongo ahí, este es el presidente de Cuba y contigo no se ha metido, así que quédate en la Sierra Maestra con todos tus amigos con mal olor. A ver, pero estos son los trucos de lo que llaman historia para engañar. Y este tipo que hace este video, pues elegantemente está ahí, pues poniendo, aquí ya pasó a poner a Batista como el decente que hizo elecciones, un tipo que había dado 2 golpes directamente y el tercero, que fue el del medio, que fue cuando lo ponen de presidente, que fue cuando legalizó el Partido Comunista, cuando le permitió a los soviéticos hacer embajada, porque esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando le alquilaba a Hitler por el norte de Camagüey, le daba combustible para los submarinos nazis, porque eso nadie se ha preguntado quién le daba combustible a los submarinos nazis en el Caribe. Pues Batista, aunque bueno, el Caribe está por el sur, y le alquilaba prostitutas y comida. Entonces, que con eso hizo $20 millones, que con eso se fue para los Estados Unidos, y cuando terminó su mandato, porque supuestamente tenía problemas con Grau, uno de los descarados más grandes de Cuba y una de las manos derechas de Batista, ese Grau. Y entonces se fue para los Estados Unidos y el cuento es que la mujer quería vivir en Palm Beach, pero que los cubanos allí se manifestaron contra Batista. A lo mejor hasta el padre de Marco Rubio estaba allí, porque el padre de Marco Rubio no emigró huyéndole a Fidel, supuestamente huyéndole a Batista, porque son cositas
que la gente debe aclarar. Son cositas que la gente debe aclarar. Además, me llamó la atención un análisis que estoy haciendo ahí, que la fecha de nacimiento de Marco Rubio da 33. También. Entonces, sí. Entonces, brother, sobre pretexto de que no los dejaron vivir en West Palm Beach, se fueron a Daytona. Pero ¿a quién tenían ellos ahí al lado? A Rockefeller. Los Rockefeller. A 10 minutos de Rockefeller. Y todo el cuento de que no lo dejaron entrar allí después. Batista tenía que ser por fuerza ciudadano estadounidense. Si vivió allí 4 años, además en Estados Unidos, a todo el que sea millonario le abren los papeles enseguida, y cuando aquellos tiempos esos problemas no existían. Y en esa casa tiene que haber estado más Fidel que cualquiera de los hijos de Batista. ¿Por qué? Porque la relación entre Fidel y Rockefeller fue muy grande. De hecho, Rockefeller nunca negó que el modelo a seguir era el de Fidel. Entonces, seguimos, Elito. Venga. De la coalición progresista nacional, con más del 70% de los votos, la transición pacífica ya estaba lista, pero Fidel, el que decía en entrevistas, no me interesa el poder, no quiero ser presidente, boicoteó esa salida. No aceptó al presidente electo porque su plan nunca fue la democracia. Su plan era que, si no gobernaba él, no gobernaba nadie. El resultado es la estafa perfecta. El mundo entero ayudó a sacar a un dictador que ya tenía las maletas hechas, para entregarle el país a un mentiroso que secuestró la isla para siempre. No fue una revolución, fue una trampa internacional. Si no conocías esta historia, comparte el video para que se caiga el mito. Y dime en los comentarios, ¿cómo crees que sería Cuba hoy si no nos hubieran robado el futuro? Eso me encanta, la psicología inversa esa. Y luego cuando el tipo en los comentarios te manda a hablar de cómo sería Cuba hoy, eso desespera a los niños cubanos. Los cubanos se desesperan para decir, hoy fuéramos Las Vegas, hoy fuéramos no sé qué, no sé cuánto. Es decir, el arrebato, cuando al cubano lo cogen y le preguntan estas cositas y ya lo están invitando a colaborar con tu programa y a que se acabe el mito. Entonces es lo que estamos haciendo nosotros, a ver si ayudamos para que cualquiera que tenga esa idea en la cabeza de cómo fastidiaron a Batista los Estados Unidos y cómo Fidel fastidió a Batista y a los Estados Unidos, que aprendan a utilizar la lógica para que por lo menos con este tema que no se engañen. Y hemos abarcado mucho sobre este tema, sobre la relación existente entre Batista y Fidel, que fue mucho más grande de lo que cualquiera se puede imaginar. Fíjate, una de las cosas, Fidel formó tremendo lío por el niño Elián, por los espías. ¿Y por qué nunca formó lío para que Batista devolviera los robados? Nunca. Porque estaba autorizado. Es que Fidel hasta se benefició de lo que robaba Batista. Batista se fue con 400 millones de pesos cubanos, con más de 100 millones de dólares y una montaña de obras de arte de Cuba. Las pinturas que alguna vez fueron propiedad del general Fulgencio Batista se exhiben en Daytona como recordatorio de la estrecha relación de esta ciudad con un dictador tan temido y aborrecido en su tierra natal. Tanto así que inspiró una revolución, pero en Daytona Batista no era un dictador. Y así, a 429 millas de La Habana, Daytona Beach devela uno de los secretos mejor guardados en el mundo del arte cubano. Una colección que llegó de manos del dictador Fulgencio Batista y que ha crecido con el tiempo gracias a donativos de aquellos que sienten que esa ala del Museo de Artes y Ciencias al este de la Florida es un pedazo de Cuba. Obras que el gobierno cubano hubiera podido haberle puesto una causa internacional a Fulgencio Batista para que por lo menos devolviera las obras de arte de pintores cubanos, que eso es propiedad de Cuba. Y sin embargo... No, es que eso es retribución. Es decir, estaban complotados. Esa es la simbiosis perfecta. De hecho, ahora yo estoy escribiendo un libro sobre este tema, buscando todos esos puntos
de la conexión desde la lógica, porque no te queda de otra, porque esas cosas tú no las vas a encontrar en ninguna parte. Yo te digo una lo cosa, que se profe. llevó- Yo te digo una cosa, discúlpame, yo te digo una cosa. La persona inteligente que vea estos videos nuestros, nuestros debates, estos debates, y sea inteligente de verdad, o sea, sea una persona que tenga deseos de abrir su mente, como yo creo que las hay, le es muy fácil, muy fácil, muy fácil empezar a unir, a atar cabos, porque es que es tan lógico, es tan evidente. Yo quiero que alguien me conteste esta pregunta que le ha hecho a mucha gente y todos me dan una respuesta equivocada. Ni una sola persona me ha respondido a mí esta pregunta. Chico, ¿cómo es posible que el imperio más potente, que para mí no es el más potente, pero bueno, es el que hacen pasar, el que hacen pasar como más potente, porque esa es otra de las narrativas, el más potente, bueno, pero es potente. No será el más potente, pero es muy potente y es uno de los más potentes. Claro. Y en mucho tiempo fue el más potente. Pero bueno, ese imperio tan potente haya permitido que un barbudo delincuente, según la historia, sin ninguna preparación militar, como dijera nuestro amigo Ferrer, le pusiera una revolución a 190 kilómetros de sus costas, compadre. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que el hombre logró engañar a los Estados Unidos, logró engañar a la inteligencia americana, que la CIA está metida donde quiera, donde quiera. La CIA está en el mundo entero. Vamos a suponer que logró engañarla. Oye, entonces lo permitió y no la quitaron de verdad. No tuvieron herramientas para invadir Cuba y que la cosa no continuara. Digo yo, no sé, que alguien me lo explique. Elito, dime. No, lo que tú dices está más que claro. Solo hay un error, pero es que ese error le cuesta a todo el mundo. Esto es un cable, ¿verdad? Sí. Yo no sé qué ancho tiene esto, pero ese ancho es la distancia que hay entre Cuba y los Estados Unidos, porque la gente se olvida de que en Guantánamo hay una frontera. Claro. Y la cerca de la frontera de Guantánamo es del grueso de este cable. Esa es la distancia, ese par de milímetros, 3 milímetros, es la distancia que hay entre Cuba y los Estados Unidos. A los cubanos le tienen puesto allí un mojón de eso en los Estados Unidos, donde marcan las 90 millas. Ahí van a llorar, a hacerse fotos. Ahí no está la cosa, brother. La cosa está en Guantánamo. En la frontera, hay una frontera. No pensamos. ¿No? Entonces, ¿cómo tú crees que con una base naval en Cuba, de los Estados Unidos, permitieran ellos que supuestamente son los peores enemigos del comunismo? Pero es que hay que analizar que son quienes lo han puesto en todas partes. Y antes tenían, para evitar estas cosas, la enmienda Platt. A Batista golpeó en el 33 y en el 34 quitaron la enmienda Platt para que pareciera que ya ellos no se iban a meter más en los líos de Cuba, para no verse obligados a meterse. Y fue cuando más estaban metidos. Seguro. Porque ya estaban esperando que Fidel creciera un poquito más y seguramente tenían 2 o 3 más, aparte de Balar, porque esta gente puede pensar, ¿no?, que se nos puede joder de una enfermedad, de cualquier cosa. Y ellos crearon a ese delincuente y crearon a ese sistema que son ellos quienes lo han puesto en todas partes. Mira. Fíjate que por donde quiera que ha habido comunismo, pasaron los Estados Unidos primero. Seguro. En la Unión Soviética, los países del este, Vietnam, Corea. Entonces, si tú analizas eso, entonces tú dirás, no, ¿y en América qué? Pasó Fidel, que era su agente. Los cubanos. Profe. Los cubanos somos un ejército de los Estados Unidos. Profe, mira, muchos cubanos ahora por estos días de euforia anexionista, están publicando fotos del Mar Caribe y el Mar Atlántico, y Cuba está rodeada de barcos y de portaaviones y de aviones. Chicos, en el 82, cuando los americanos quisieron invadir Granada, ¿te acuerdas Tortoló y aquella comedia que Tortoló, que Fidel le dijo, no te inmoles, ríndete, que se rindió, que todo el mundo cogió para trajín a Tortoló? Que por cierto, Tortoló estaba ahora en Venezuela, creo que era el jefe de la gente que protegía a Maduro. Bueno, en ese momento los americanos le mandaron a Granada, que es un cuarto de la isla de Cuba, es un cuarto de la isla de Cuba también, le mandaron la 82 División Aéreo Transportada. Ahora yo pregunto, coño, ¿y por qué eso no lo mandaron en el 61 cuando Girón?
Y no mandaron los 4 barcos esos oxidados, los 2 barcos oxidados esos con 4. Yo me explico, si tú querías tumbarlo, en el 61 le mandabas una división como Cristo manda, o sea, una división aerotransportada, y tú seguramente que Fidel no iba a ganar la guerrita de Girón. No, ¿qué pasa? Que lo de Granada fue un disimulo. Esos son golpes de efecto que se dan para que tú pensaras, y yo también, que los Estados Unidos y Fidel eran enemigos. A él no le importa la cantidad de gente que mataron allí. Esos son trucos de la inteligencia. Y entonces Fidel, que es un actor, forma la gritería y ya tú te crees ya que coño, verdad que el tipo es un enemigo de los yanquis, el carajo. No tenían que llegar al 61. Desde que Fidel, ellos se metieron en Granada, supuestamente porque veían afectados sus intereses. Y sus intereses en Cuba no le importaron. Cuando Fidel empezó a tirar compañías al suelo, porque no, a la United Fruit, a la no sé cuánto, no le importaba eso. Es decir, esa gente, lo que pasa es que el gran truco de todo eso es que toda esa gente sí fue indemnizada para que dejaran a Fidel tranquilo. ¿Sabes? Y entonces la gente no se hace preguntas. Y ese tema de Granada, eso es mucha la cola que tiene. Mire, compadre, los americanos, los norteamericanos han invadido. Si hacemos una lista de todos los países que han invadido, a 10.000, a 11.000 y a 20.000 kilómetros de sus costas. Empezando por Vietnam, Corea, Somalia, Irak y Libia, el Kosovo, Irán, fueron a bombardear Irán, o sea, ahora, el año pasado bombardearon Irán, o sea, fue una comedia también, porque eso fue una comedia igual. Ese bombardeo de Irán fue una comedia, pero bien, coño, y tú no has podido hacer lo mismo con una islita a 190 kilómetros. No tenías que mandar tantos bombarderos, ni tanta rollo, ni nada de eso. Con un cuarto de lo que tú has invertido para invadir Irak o Libia, tú hubieras invadido Cuba, compadre. Entonces, esa pregunta que es tan elemental, nadie se la hace. No, pero si es que invitaban a Fidel, es decir, no tenías que ir a cogerlo. Si tú lo invitabas, a Díaz-Canel también lo han invitado a New York a fumar puro y a meterse allí tremenda jama. La historia de los atentados, de los 600 atentados y el famoso video donde Fidel se abre la camisa de un avión, que por cierto, cuando se abre la camisa tiene un pullover abajo que dice I love New York, que dice mi chaleco no es antibala, yo tengo un chaleco moral. Yo no necesito moral, mi chaleco es moral, no es antibala. Compadre, pero si los americanos, la CIA, han matado a todos los presidentes y a todo el que se le ha puesto por el medio, compadre, acabaron de matar al presidente de Irán. Oye, y tú me vas a hacer creer, pero si ellos son los más magnicidas de la historia. La historia de los Estados Unidos está llena, repleta de presidentes asesinados por ellos mismos, por los sionistas, por el Mossad, por la CIA, porque además eso es lo mismo. Entonces, no han podido matar a Fidel, que además ha ido 1000 veces a los Estados Unidos. Vivía prácticamente en los Estados Unidos. Fidel vivía más metido en los Estados Unidos que en Cuba. Entonces, porque era su hombre. Era su hombre, compadre. Empieza a unir toda esta cosa, pero no solo en los Estados Unidos. Fidel iba a Panamá, Fidel iba a Nicaragua, Fidel a América Latina entera. A Chile, donde quiera. Era el rey. Oiga, compadre, a Fidel era el tipo más fácil, la diana más fácil que hubieran tenido los norteamericanos de verdad. Si hubieran querido matar a un hombre, era Fidel Castro. Claro, andaba en aviones y luego tenía un callo. Tenía un callo ahí. No hay que tirarle bomba a Cuba para matar a gente inocente. En el callo ese se lo podían volar. Pero no podían. Porque yo te digo, a lo mejor uno se mete en cuestiones que nosotros hemos abordado, cuestiones que son un poquitico más complejas, ni tan complejas tampoco, porque en mi opinión es que lo que hay es que ponerse y concentrarse y seguir la lógica. Pero bueno, algunas cuestiones, pero a mí que alguien me responda una pregunta fácil. ¿Por qué triunfa Fidel la revolución y no quita la base? Vaya, por ejemplo, ¿por qué no tumba el Capitolio, que es el símbolo del poder de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo entero? No, te lo pongo más fácil. Te lo pongo más fácil para no llenar La Habana de escombros.
te lo pongo más fácil. La bandera, como si tú eres enemigo de los Estados Unidos, vas a estar rindiendo honores a una bandera que es neoyorquina, que no es cubana. Un trapo anexionista, que lo tiene más que claro desde el principio, que lo hizo un anexionista. Y así nos lo contaban en la escuela. Y nos meten el cuento de por qué los cubanos la aceptaron. ¿Por qué? Porque todos los cabrones aquellos de la llamada guerra de independencia eran anexionistas. Seguro. Eso era un truco de los Estados Unidos, y no que se quisieran quedar con Cuba. No, ellos se quedaron, pero sin... ellos quieren a Cuba vacía, sin los cubanos, y que los cubanos se maten o se mueran. Era un trabajo poco a poco, para llegar al cubano actual, que te cuenta de un tal Bad Bunny, ese que anda por ahí ahora de famoso, y de cosas de esas que yo no entiendo ni quiero entender, para crear un ser sin cabeza. Y no son todos, brother, hay excepciones. Sí, a mí me han escrito chiquillos de 15 años que ven estos videos y me dan las gracias. Le he dicho, yo no te puedo creer la edad que tú tienes, que me estás diciendo. Y el chiquillo me habla, ya ves la voz, dice que es verdad que es un niño. Pero mira, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos con las futuras generaciones, porque el problema es que uno de los trabajos de esta gente es manipular y tergiversar la historia para confundirte y fundirte la mente, para que tú seas siempre más autómata, para que tú seas siempre más dependiente del consumismo y de los tarecos y de los cacharros, la tecnología, la inteligencia artificial. Todo esto tiene que ver, pero, por ejemplo, si tú eres una persona inteligente, que conoces bien la historia y los lazos que ellos tratan de manipular y manipulan, y no te dejan manipular, bueno, no estamos diciendo que tú vas a liberar el mundo, pero por lo menos estás claro por dónde van los tiros, compadre. Brother, es una responsabilidad. Hay una cosa aquí que es bueno despejar. La inteligencia, esto lo leí una vez en un libro de caballo y me lo aprendí de memoria, es el provecho que tú logres, es el provecho que tú logres sacar de las experiencias. Porque si un caballo fuera consciente de su fuerza, no dejaba que un come mierda se le trepara encima, que le pusiera un hierro en la boca y lo pinchara por las costillas. Seguro. Pero el caballo no tiene inteligencia, entonces pues lo puede amaestrar. Con respecto a los seres humanos, poca gente es verdaderamente inteligente. La mayoría de la gente lo que tiene es facilidad para aprender lo que otros inventaron. Es decir, capacidad para desarrollar o explicar lo que otro inventó. Entonces, en este caso, lo que hay que tener es, en primer lugar, aplicar la inteligencia desde lo que es de cada uno. Pero lo que hay es que tener alma, dignidad, son las cosas que hay que tener para entender estas cosas. Porque un cubano en mi canal, que bueno, este es mi canal también, porque sí, estos videos seguro lo ponemos allí también, aprovechando la facilidad que tienes tú para hacer estas cosas. Esta es tu casa. Ojalá y esta es tu casa. Ojalá y gracias, Elito, ojalá y no te salga mal. Para mí, y esto no es psicología inversa ni chantaje emocional, para mí el cubano que oiga este video y no se lo pase a sus amigos tiene un gran problema. E incluso estos videos, porque hoy hemos hecho un buen trabajo, es decir, hemos hecho una buena, como yo digo, un cerco, yo le llamo cerco a la maldad. Y esto es para que mañana o cuando tú lo edites lo estén viendo miles de cubanos, y sin embargo no será el caso. En mi canal entran 10 y se van 7, entran 7 y se van 8, y así, porque la gente no soporta esto, porque lo que le han metido, lo que Fidel les metió en la cabeza de amor por los Estados Unidos, les impide creer estas cosas, no creerlas. Les duele que estas cosas se difundan, como quien dice, oye, coño, este tipo está diciendo que a mí me pegaron un tarro. Yo no quiero que mi familia en Cuba, ni mis amigos, ni nadie sepa que a mí me cogieron para el trajín.
Oye, compadre, yo una vez vi a un tipo, yo he visto 2 veces, ya que hablamos de caballo, patadas de caballo delante de mí. He visto 2 veces. La patada del caballo es uno de los misterios más grandes que puedan haber. Como un caballo sin impulso ni nada manda tremenda patadota. Y yo vi 2 casos, pero me voy a referir a uno. Un tipo que se llama Félix, que es vecino mío aquí. Óigame, una yegua le dio una patada en el pecho con las 2 patas. Con las 2 patas a la misma vez. Y ese hombre, muriéndose, no se quería tirar al suelo porque había una mujer allí y a él le daba pena que y yo le decía, Félix, acuéstate. Y no, muriéndose ahí hasta que tuvimos que acostarlo, llevarlo para un hospital y no se murió. Pero óigame, hasta dónde llega el orgullo del humano de no querer reconocer cuando lo han jodido. Fíjate, y te estoy hablando ya de una cosa que no es de la mente, sino del mismo cuerpo. ¿Cómo tú puedes disimular una barbaridad de esa? Y esto mismo pasa con los Estados Unidos. Yo veo a los cubanos que se echan cada programa, porque esto no es programa, esto es desprograma, que se echan cada programa por ahí y que a mí me los mandan y yo me pongo a verlo y digo, ¿y esto qué cosa es? Como esto mismo. Pero que hemos destripado hoy se queda corto, esto no es nada. Aprovechando eso, decirle a los amigos que nos están mirando que todo lo que ellos quieran que nosotros destripemos, mándenselo a Nelson o me lo pueden mandar a mí también, pero bueno, es mejor que pase primero por el filtro de la Biblia, de la Biblia escambrayana. No, para ver si se puede, porque puede haber algo a lo cual no le llego porque no lo sé. Pero eso, Elito, yo... aunque veo que hay gente que se echa programas de 3 horas, pero yo creo que este programa ya lo podemos terminar, liquidar. Sí. Bueno, pero entonces a mí siempre me gusta, si tú estás de acuerdo, ¿no? Hacer un breve resumen, breve resumen final. Si tú estás de acuerdo, que la desgracia de Cuba, la desgracia de Cuba se llama ¿cómo es que tú dices? Tú dices una cosa que a mí me gusta, inversa, psicología inversa, ¿no? Es lo como tú dices. Inversa. Bueno, la desgracia de Cuba, con psicología inversa o con psicología al derecho, son los Estados Unidos de Norteamérica. Eso a mí me queda clarito. Como a mí también me queda clarito. Y ya yo lo sospechaba, pero tengo que decir a ustedes, amigos que nos están mirando, que mis dudas de juventud las logré aclarar y ponerlas de manifiesto con este señor que tengo a mi lado, que se llama Nelson Machín Viera, el escambrayano. Muchas dudas que yo tenía, porque yo siempre fui muy rebelde, te lo he dicho muchas veces. No había forma que a mí me cogieran para una reunión del CDR, ni juventud, y cuando me dijeron Angola, dije Angola, a mí no se me ha pedido nada en Angola, que voy a ir a hacer Angola, no. Oye, que iba a ir preso, bueno, méteme preso, pero yo ese barco no lo cojo, y no lo cogí. Y entonces yo siempre tuve una duda, y esa duda yo me la voy a llevar a la tumba. Y una de las pocas personas, por no decir que es la única persona, que me ha dado una respuesta, eres tú, la base naval de Guantánamo. La base naval de Guantánamo. Yo siempre digo, si Fidel era tan anti-norteamericano, tan anti-yanqui, tan anti-imperialista como él se llenaba la boca en sus discursos, que yo me disparé pocos de ellos, a no ser en la televisión, porque yo tampoco iba a los discursos, porque yo no tenía nada que ver con esas cosas. Ahora es que yo me estoy preocupando por estas cosas, porque me doy cuenta de que hemos sido tan utilizados los cubanos, hemos sido tan engañados, y por eso hice ese video que me gustaría que ustedes lo vieran, de la desnaturalización del cubano, sin ideologías, sin filosofía. No es un video que ataca a los norteamericanos ni que ataca... No, es un video que explica biológicamente, fisiológicamente, por qué nosotros estamos dejando de ser seres humanos, estamos dejando de ser personas de bien para convertirnos en máquinas repetidoras de mierda, de teorías y filosofías que no tienen nada que ver con nuestras raíces, compadre. Como es, por ejemplo, una cosa que yo condivido contigo y que te agradezco que tú lo digas mucho,
que es la cuestión de la tierra, compadre. La tierra no necesita dinero, la tierra tú le echas una peseta y no da un árbol. Tú le echas un $10 y no da un árbol. A la tierra tú le tienes que echar semillas, compadre. Tienes que ocuparte de la tierra si la tierra te da de comer cuando tú le echas semillas. Entonces son cosas que yo digo que esta desgracia de nosotros los cubanos se llama por fuerza, no hay otra, Estados Unidos de Norteamérica. Ese es mi... Y de siempre, no de ahora, pero no por una cuestión política, por una cuestión de que después que yo te conocí a ti, porque esto yo tengo que reconocerlo públicamente, yo entonces he tomado aún más conciencia, porque algunas cosas que yo sabía, algunas cosas que mi padrastro no me quiso obedecer cuando estaba en la clandestinidad, cuando él estuvo en la clandestinidad, porque fue luchador por la... Pero él ya me decía algunas cositas y entonces, pero no me las decía porque él es el patriota, él vive allí todavía, está patriota, el carajo. Pero bueno, Nelson, diga usted, para terminar, termine usted. Cuando uno dice que el 26 de julio es el cumpleaños de la CIA, del movimiento 26 de julio, que también la gente para que se detengan a pensar y dice, oye, esto no puede ser casualidad de la CIA y del FBI, y que cómo tú puedes entender que un tipo celebre por lo alto durante tantos años una masacre en la que le matan 61 amigos, para no contar a los que le mató a Batista, que eran 19, que habría que ver cómo Batista le da la libertad tan rápido sin respetar a esas madres que perdieron a aquellos hijos en el Moncada, no a los que venían con Fidel, a los que estaban allí sirviendo a Batista, las viudas que dejó. Es que eso ya, pero los cubanos tenemos tanto problema para pensar en estos días. A veces tú ves que te ponen una foto de un barco de guerra estadounidense y entonces te ponen, la cosa está buena, que se yo, mira, este está a no sé cuántas millas de Cuba. Y estos cabrones se creen, vamos a analizar que es una base naval de barcos. Y los barcos que siempre están desde hace más de 100 años en la base naval. Submarino también. De todo, o ellos se creen que en la base naval no hay, o que la base naval está en Puerto Rico. La base naval está en Cuba. Señor, usted un barco que esté a 30 millas de Cuba no está más cerca que todos los que están atracados allí en Guantánamo. Seguro. Entonces la gente no piensa, la gente se va a la amenaza. ¿Y qué pasa con los que están en Guantánamo? No piensan, no quieren pensar. Y entonces, brother, hay una frase por ahí que me la he querido aprender de Sherlock Holmes, que dice que cuando descartas lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, necesariamente tiene que ser la verdad. Efectivamente. Esa es. Bueno, pues Guajiro, coño, como siempre, un placer conversar contigo y bueno, a los amigos pues los invitamos a mandarnos todos los videos que tengan dudas, que se los destripamos con tremendo swing y nada, que te deseo como siempre lo mejor de este mundo. Arregla el tubo del agua del radiador del pajero. No, para que no te me vayas a quedar a pie, pajero. No, hoy se me soltó un puerco y me rompió los tubos del agua de la casa. Sí, porque los puercos hacen daño. Los puercos cuando se sueltan forman un lío. Un puerco tiene una fuerza en el hocico que eso es una barbaridad. Sí. Eso es, fíjate que ahora cuando termine aquí, con una linterna voy a ver si está donde lo dejé cerrado. Porque ese es un pirata. Se va por todas partes. Es macho. Es macho. No, es hembra. Es una puerca. Es una puerca. Bueno, pues Guajiro. Y a ti, ¿qué más decirte? Seguimos en el combate por la lucha de transmitirle a nuestros amigos, pues, la lógica de la desgracia de Cuba. Así que muy buenas noches a Nelson Machín Viera, el escambrayano. Cuídate, Guajiro, cuídate mucho. Y tú, Delito, de mi alma, gracias. Venga, papá, nos queremos y nos hablamos, venga. Bueno, pues, chao. Queridos amigos, esto es como siempre,
del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.